Dios. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto esa que dijo y gritó bendecido. Así que me gustaría escucharlos a todos. Amén. Qué lindo es el Señor. Bueno, pues vamos a hacerlo un poco diferente. El pastor no está. Vamos a tener comunión en un rato. Quiero pedirle a los maestros y los niños que vayan a sus clases y antes de la comunión se les va a invitar para que pasen otra vez al santuario. Así que muchísimas gracias al grupo de alabanza por siempre acompañarnos con ese gozo y esa alegría. ¿Cuántos les dan un aplauso? Gloria a Dios, porque ellos sirven al Señor con alegría, con gozo. Amén. Qué bueno es cuando podemos servir al Señor con ese gozo y esa alegría. Bendecimos el nombre del Señor. Los bendigo a cada uno de ustedes en esta tarde. ¿Las niñas necesitan algo? Gloria a Dios. Gracias a Dios por nuestros niños. ¿Cuántos le dan un aplauso? Pero yo quiero también que usted celebre la vida de los maestros. Sí, porque mientras usted está ahí sentadito, ellos están allá enseñando, nuestros hijos. Están ahí enseñando, poniendo un fundamento de la palabra, lo cual es algo que nosotros debemos de valorar. De que nuestros hijos están recibiendo la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Sí, cuando tú plantas eso en el corazón de los niños, aun cuando ellos crecen y son adultos, esa palabra está plantada y esa palabra no se va. Puede ser que en algún momento de sus vidas ellos se desvíen, vayan allá afuera a conocer las cosas, pero esa palabra siempre va a estar ahí latente en sus corazones y los va a traer de regreso a casa. Amén. Así que damos gloria a Dios. Bueno, antes de comenzar, quiero anunciarles una cosa, algo que nosotros vamos a tener, que no lo puse en los anuncios y por eso lo voy a decir ahorita. Y es que el día 24 y 25 de febrero, vamos a tener un evento con la iglesia, con los pastores Lindsay, los apóstoles Lindsay. Ellos son un ministerio americano que están ubicados en Texas y ellos están aquí durante este tiempo y este evento se está llevando en varios fines de semana. Y ese fin de semana del 24-25 de febrero va a ser aquí. Va a haber una impartición. El día sábado es de 10 a 12, el día viernes de 7 de la noche a 9:30. Pero el día sábado, sobre todo, va a haber una impartición para líderes. No vamos a hacer solamente nosotros, van a haber otros ministerios aquí. Va a estar siendo traducido, así que si usted no habla inglés, no hay ningún problema. El Espíritu Santo le traducirá. Qué bueno sería, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le traduzca. Pero el señor Ernesto Lember, el pastor, va a traducir. Así que venga, este fin de semana va a ser un tiempo tremendo. Estos pastores, una de las cosas que ellos hacen es esa: edificar al cuerpo de Cristo y traer esa palabra, ¿verdad? De ministración, y sobre todo porque sabemos que somos muy atacados, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Bueno, hace unos meses atrás, específicamente antes de Acción de Gracias, se predicó sobre una de las cartas del libro de Apocalipsis. Usted dirá, ¿otra vez Apocalipsis? Pues fíjese que sí, porque para los que no les gustan, yo sé que hay muchos de ustedes que no les gustaría leer Apocalipsis, ¿no? Había un chiste que había por ahí de un hombre que él parece que estaba peleado con su mujer, y ese chiste, esa voz de él, ¿verdad?, muy original, salió en las redes sociales. Y él decía, le pedía al pastor que por favor le permitiera eliminar el versículo donde dice: no matarás.
porque él quería matar a su mujer. Entonces, así mismo, el Apocalipsis, hay cosas que no la podemos quitar ni de la Biblia entera. Hay cosas que la tenemos que predicar, porque Dios la dejó ahí para nuestro beneficio y para que nosotros podamos entenderla. Amén. Estuvimos dando algunas iglesias y el pastor al final dio un recuento de las promesas para los vencedores. ¿Se acuerdan? Qué lindo, ¿eh? Cada final de cada carta, Dios da una promesa para los que venzan. Hay una recompensa, por eso hay un galardón. Hay un galardón. Y Jesús sabe que somos atraídos por las recompensas. ¿A cuántos no les gustan las recompensas? A todos nos gustan las recompensas. Ok. Ahí está, ven. No falten, es 23 y 24 de febrero y va a ser algo hermoso. Y Fanny estuvo hablando parte de la iglesia que voy a hablar el día de hoy, que es de la iglesia de Tiatira. Muy importante que nosotros entendamos esto. De verdad que cuando yo he estado estudiando, por mucho tiempo venimos estudiando estas cartas, Ernesto y yo, y es muy difícil. Y yo cuando estoy estudiando, cuando estaba preparando esta carta, le oré al Señor que me diera esa gracia, ¿verdad?, para poder hablarles esta palabra, porque es una palabra fuerte. Y sabemos que la palabra de Dios aquí en las 7 iglesias no solamente van dirigidas para iglesias, van dirigidas para personas en específico también. Así que yo quiero que a medida que yo vaya predicando la palabra, tú también pongas un termómetro en tu vida, de ver cómo tú estás caminando, cómo tú verdaderamente estás usando la palabra del Señor. Y la carta de Tiatira es una carta muy fuerte, de hecho una de las cartas más fuertes de todas, porque hay una tensión muy grande, es una de las cartas más fuertes de las 7 iglesias también. Vamos a por otras ciudades más pequeñas, de las 7 ciudades que se le entregó esta masiva. Era una de las más pequeñas. Estaba muy pegada de Pérgamo y Pérgamo era la capital de Asia en ese entonces. Era una metrópolis, era una ciudad ya totalmente fortificada, era una ciudad con muchísimos negocios, muchísimo comercio, una ciudad muy próspera. Venía mucha gente a hacer negocios a Pérgamo, pero Tiatira no era una ciudad tan grande, era una ciudad pequeña. De hecho, Tiatira ni siquiera tenía muros, no estaba amurallada, sino que Tiatira estaba como prácticamente desprotegida. Cuando los enemigos venían, era muy fácil de atacar. Y era como si fuera una alerta para Pérgamo, porque cuando un enemigo venía, primero atacaba a Tiatira. Entonces Pérgamo, pues se cuidaba, ¿no? Decía, ya ahí vienen. Pero Tiatira muchas veces fue destruida y tuvo que ser otra vez edificada. Se piensa que la iglesia de Tiatira fue fundada por esta mujer que aparece en el libro de los Hechos, que se llama Lidia. ¿Se acuerdan de ella? Que vendía telas de púrpura. Tiatira era conocida por la púrpura. Esto era una tela muy, muy rara, porque el hacer las telas de púrpura era muy difícil, era muy raro encontrar lo que era la púrpura. Y la púrpura, ella aparece en la carta de Filipenses, pero se piensa que después de ahí, que ella tiene ese encuentro con el Señor, que conoce al apóstol Pablo, ella entonces regresa a su ciudad, a Tiatira, y ahí ella es parte de los que fundan la iglesia de Tiatira. Ella era una mujer muy rica, era una mujer, ya usted sabe, si vendía púrpura no lo compraba todo el mundo, púrpura solamente lo compraban los reyes, la gente del palacio, la gente de clase muy alta, solamente podían comprar esta tela, ¿no?
y se cree que ella fue parte de esta fundación. Pero Tiatira tenía algo que nosotros aquí lo conocemos como sindicatos. Los sindicatos. Allá pues se le llaman gremios, los gremios, ¿no? Y cada negocito, si tú vendías elote, tú estabas en el gremio de los elotes. Si vendías tamales, estabas en el gremio de los tamales. Si vendías pupusas, estaba en el gremio de las pupusas. Es decir, ahí nada podía funcionar sin un gremio. Me dice Ernesto que una vez él estuvo en Chicago y fue a hacer de su compañía, tenían como un trade show, como un evento, ¿no? En un centro de conferencias muy grande. Y para él poner un bombillo en el booth donde él estaba, en la estación donde él estaba, él tuvo que esperar a la gente del sindicato que llegara a ponerle ese foco ahí arriba de su estación, porque solo él no podía hacerlo. El sindicato ahí tenía que hacerlo todo. Eso es el gremio, ¿no? Y usualmente eso sucedía en Tiatira. Todos pertenecían a un gremio, todos los comerciantes. Si tú decías que tú no eras parte de ese gremio, tú entonces ibas a perder todas tus ganancias, ibas a perder tu trabajo. No solamente empresas, sino hasta lo que te sustentaba. Tú estabas corriendo el riesgo de quedarte sin una provisión. Pero estas reuniones que ellos tenían, que se daban, incluían mucha inmoralidad y mucha idolatría. Ahora bien, mi pregunta, ¿es esto aceptable para un hijo de Dios? ¿Participar en estos eventos? Ok, no lo digas tan rápido, porque fíjate que sucedía algo aquí, que si ellos dejaban de ir a estas reuniones, porque eran reuniones de negocio, pero que al final se convertían en orgías, si ellos dejaban de participar, ellos estaban expulsados y por lo tanto ellos no podían hacer comercio. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento. Señor, muchísimas gracias. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos des oídos para oír, Señor, y ojos para ver, Señor. Yo te pido que tú nos reveles tu palabra, Señor, Padre, y que ella tiene que ver con nuestra vida, Señor. Háblanos de manera particular a cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, queremos verdaderamente recibir tu instrucción en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta corriente que vemos en Tiatira, aún en este tiempo, vemos que se ha puesto algo muy fuerte. Y una de las cosas que nosotros más escuchamos es el tema de la tolerancia. Usted ve las noticias, usted ve los partidos políticos, usted ve las inclinaciones que hay. Todo tiene que ver con tolerancia. Si no hay tolerancia del grupo que usted sabe, ya usted sabe que ese partido pierde. ¿Por qué? Porque no está siendo tolerante con las cosas que están sucediendo, ¿no? Está siendo radical. Y vemos esta lucha que se está dando. Y todos nos están enseñando de que todos debemos ser tolerantes. Aún hasta nuestros hijos les enseñamos: no, mi hijo, tú tienes que tolerar eso, tú tienes que ser tolerante. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque nos enseña a que debemos de tolerar gente que no está de acuerdo con nosotros, gente que tiene prácticas diferentes a nosotros y gente que tiene diferentes antecedentes. Entonces, pero vamos a ver cómo nosotros entramos en lo que es este pecado de la tolerancia. Y yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Y vamos a ir al verso 18 para comenzar con la iglesia de Tiatira. Yo creo que este tema no solamente va a hablar a nosotros como iglesia, como persona, sino que también va a hablar mucho para nuestra generación, la generación que nosotros estamos viviendo, nuestros jóvenes, porque muchas veces nuestros jóvenes están siendo presionados de aceptar cosas en la escuela, en la universidad, porque si no lo hacen,
son muchas veces sacados fuera del grupo. Y la semana que viene yo le voy a traer una carta de una familia que escribió esta carta a Enfoque a la Familia, valga la redundancia. Y ellos hablan de lo que había estado pasando sus hijos en la escuela, pero no solamente en la escuela, sino también en la iglesia. Cómo sus hijos fueron echados a un lado porque no en la iglesia, en el grupo de jóvenes, habían cosas que ellos, ¿verdad?, no lo hacían. Entonces, estas son cosas que están sucediendo ahora mismo y que nosotros tenemos que saber cómo vamos a trabajar con nuestros hijos. Y vamos a ver lo que dice en el verso 18. No sé si lo pueden poner en la pantalla. Apocalipsis 2, desde el verso 18 en adelante. Y lo voy a leer un poco rápido, ¿ok? Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios. Yo quiero que usted tenga en cuenta esta palabra, el Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces y he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Esto es un buen tip para los padres. Cuando usted vaya a corregir a su hijo, primero resalte las cosas buenas de él. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por un mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Y por ahí sigue. Vamos a seguir la semana que viene examinando un poco más de esto, de lo que tiene que ver esta iglesia. Y vemos aquí lo que el Señor está hablando. Estuvimos diciendo que el Señor tiene a las iglesias en sus manos. Él se mueve en medio de las iglesias. A veces nosotros podemos pensar, no, pero Dios no está ahí. Dios está ahí. Y usualmente siempre hay un remanente fiel en cada congregación. Hay un remanente que siempre está buscando a Dios, que siempre está siendo guiado por la verdad. A esas personas Dios se dirige y les dice: el que venciere. Dios está moviéndose en medio de la iglesia. Dios está mirando. Y aquí vemos que habían 4 personas en esta iglesia, cuatro grupos de personas. Y vamos a ver sus características y vamos a ver sus acciones de cada uno. Y del primero que quiero hablarle es el del personaje de aquí, que es Jesús mismo. Vemos cómo Él habla aquí. Él está comprometido con la iglesia. El Señor está comprometido con la iglesia. Él murió por la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él la sostiene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Dios defiende la iglesia. Dios murió por ella.
tenemos que ser cuidadosos y Él está comprometido con ella. Él camina entre los 7 candeleros de oro. Él sostiene a los líderes en sus manos, dice la palabra aquí en Apocalipsis. Él es el Salvador y es el Señor de la iglesia. No podemos olvidarnos de eso, porque a veces hablamos de la iglesia con mucha ligereza y nos sabemos sentar en sillas de jueces y juzgamos. Pero recuerde que el único que Él hace el juicio aquí es Jesús. Amén. Él es el juez justo. El segundo lugar, el segundo grupo o la segunda persona de quien vamos a hablar es de una mujer aquí muy destacada en esta iglesia que se llama simbólicamente Jezabel. No es que el nombre de ella era Jezabel, porque ¿quién le hubiese puesto Jezabel a alguien en una iglesia primitiva del Nuevo Testamento? Nadie, porque todo el mundo conoce de la antigua Jezabel. Nadie le hubiera puesto Jezabel a un hijo, ¿verdad? Porque sabe quién era Jezabel. Y esta mujer era una maestra influyente de la iglesia. Y vamos a aprender un poco más de ella. Hoy yo voy a hablar de ella. El tercer grupo, que voy a hablar de esto la semana que viene, y el cuarto, es los que han sido, se trata de los que han sido seducidos por las enseñanzas de Jezabel. Y son sus seguidores y se hacen llamar sus hijos. Aquí Dios dice que a sus hijos, ¿qué va a pasar con sus hijos? Hay una maldición grande sobre ellos, sobre sus hijos. Amén. Y el cuarto grupo son los creyentes fieles, los que no tienen esta doctrina, son los que vencen, los que conquistan en esta iglesia y en esta situación. Así que vamos a buscar las diferencias y las acciones de cada grupo que son los que se destacan en esta iglesia y que Dios nos quiere enseñar algo con relación a ellos para nuestra vida. Haga así: mi vida, no la de mi esposo, no la de mi esposa, mi vida. Porque cuando Dios nos habla, Dios quiere tratar con nosotros. Evite la tentación de mirar a otros. Evite la tentación de juzgar a otros. Y no se trata con tanta misericordia y bondad. A veces cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te dicen escriba 5 debilidades. Y tú estás, es que no encuentro ninguna. No encuentro ninguna debilidad. Usualmente no encontramos nuestras debilidades, porque cuando son apuntadas por otra persona no las aceptamos, no las reconocemos. Por eso es que es bueno siempre tener feedback. Por eso es que es bueno siempre que tener una persona de autoridad que nos pueda decir en las cosas que nosotros fallamos. Amén. Pues aquí vemos a Jesús. Vamos a hablar de Él. Y lo vemos aquí en el versículo 18. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Le voy a dar un testimonio rápidamente que me sucedió hace muchísimos años, en el tiempo de Cristóbal Colón, cuando era joven. Recuerdo que yo estaba trabajando, estaba en la universidad, estaba trabajando y el Señor me puso que abriéramos la iglesia a las 5 de la mañana, un grupo de jóvenes de nuestra congregación. Y resulta que cuando nosotros comenzamos a abrir ese tiempo la iglesia, comenzamos a orar y teníamos un hambre muy grande de buscar al Señor, todos estos jóvenes. Muchos de ellos son pastores ahora mismo en muchas iglesias, aquí en Estados Unidos y en República Dominicana. Y entonces, cuando estábamos ahí orando esa mañana, recuerdo que yo leí las escrituras y justamente leí este verso bíblico de Tiatira, ¿no? De las características del Señor. Bueno, cuando yo salí de ahí, recuerdo que yo iba caminando hacia mi trabajo y había un fuego en mi corazón muy grande de esas características de Dios, ¿no? Y cuando esa mañana yo iba orando al Señor, oh Señor, cómo me gustaría conocerte, cómo me gustaría verdaderamente
ver esos ojos. No le pida eso al Señor, porque eso es muy fuerte. Y resulta que esa mañana llego a mi trabajo y me tengo que ir a dar un entrenamiento de computadora a una oficina. Y cuando estoy ahí, me dice la chica, me dice, ay Marta, de la que yo le estaba dando el llamado, pero tú sí estás rara hoy, tú estás como muy ida. Y yo, ida, bienvenidos. Ida, digo yo, porque dice, sí, tú te ves como así, como en el aire. Y yo, oh, no sé, pero verdaderamente yo me sentía así. Yo me sentía como una gente como que no estaba bien. Y bueno, terminé de ahí al mediodía y tenía 2 horas de almuerzo. Wow, qué bendición, 2 horas de almuerzo, ¿eh? Bueno, y entonces llego a mi oficina y todos se van a comer y me quedo yo con la mujer del servicio que sirve el café. Usted sabe que siempre hay alguien que sirve café, no, allá en las oficinas de nuestros países. Y le digo yo a ella, me dice, ya no vas a comer, Marta. Digo, yo no tengo hambre. Y me tiro en el sillón de la sala de la recepción, así como acostado, media acostada. Y en ese momento, inmediatamente yo me doy cuenta que mi cuerpo, mi espíritu se sale de mi cuerpo. Y entonces yo estoy viendo que la doña está hablando conmigo, pero la doña no se da cuenta, ¿verdad? Que yo estoy fuera de mi cuerpo. Y yo inmediatamente, cuando me paro para ver si yo me incorporo, me doy cuenta que yo estoy caminando en el aire y mi cuerpo está tendido en el sofá. Y yo dije, ay Dios mío, me morí. Yo me di cuenta que yo estaba muerta. Me morí. Y veo que la señora dice, bueno Marta, después hablamos. Ay, qué cansada, mira cómo se quedó dormida. Dijo la doña y yo, ay no, como que no se vaya, ¿no? Pero ella no me escuchaba, lógicamente, ¿no? Entonces yo traté de tirarme en mi cuerpo para volver otra vez, pero yo no podía, yo quedaba como al lado, como arriba, ¿no? Y no podía tirarme, entrar otra vez a mi cuerpo. En ese momento yo siento unos pasos, porque cuando tú estás en el espíritu, tú sientes todas las cosas espirituales. En el espíritu el tiempo no es como el tiempo aquí, que tú te das cuenta los minutos, los segundos, ¿no? En el espíritu el tiempo no se cuenta de esa manera. Entonces yo sentí esos pasos y yo me tiré otra vez en el sofá porque yo no quería ver, porque yo dije, cuidado si es un demonio que viene por ahí o algo así, porque también cuando tú estás en el mundo espiritual tú puedes ver las dos cosas, ¿no? Y cuando viene caminando yo veo sus vestiduras blancas y yo no podía levantar la vista para mirarlo, pero él se sentó en el sillón y tomó mi cabeza y la puso sobre sus piernas. Y yo le dije, Señor, ¿eres tú? Y él me dijo, sí, soy yo. Y recuerdo que fue la voz más dulce de mi vida que yo he escuchado. Y el Señor ahí habló muchas cosas conmigo. Entre esas habló de que él le agradaba que lo buscaran de mañana. Nunca se me olvida eso. Y conversamos por mucho tiempo. Yo le decía, Señor, llévame contigo. Él me decía, no puedes. Todavía no es tu tiempo. No es tu tiempo de ir. Y yo le dije, muéstrame tus heridas. Y él me enseñó sus manos heridas. Y ahí, hablando él y yo, entrehablando, en ese momento, yo le dije, yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro. Y él hace así, se para que yo pueda ver su rostro. Y en ese momento pasa un camión y toca una bocina tan fuerte que yo brinco y en ese momento yo entré a mi cuerpo. Para mí había pasado muchísimo tiempo en ese momento que yo estuve ahí. Yo pensaba cuando estaba yo, me decía, ay, mi jefe me va a encontrar muerta en este sillón. Oiga de lo que se preocupa uno. ¿Qué él va a decir? Va a llamar a casa y va a decir que yo me morí. Yo más decía eso. Y cuando yo caigo otra vez en mi cuerpo, yo caí, yo volví, pero para yo volver otra vez en sí me tomó mucho tiempo. Llegó mi compañera de trabajo, yo le dije que yo me sentía mal, porque es verdad, yo quería llamar a varias personas para decirle lo que me pasó y a mí se me olvidaron hasta los números de teléfono. Usted sabe que antes esos números usted se los tenía que aprender de memoria o copiarlo en una libretita, ¿no? Y fue algo hermoso lo que el Señor me mostró. Pero también he tenido experiencias con el Señor
donde he podido ver sus ojos de fuego, de justicia, sus ojos por un deseo de que la justicia de Él sea exhibida en esta tierra. Así que Dios es amor, pero también Dios tiene los ojos como llamas de fuego. Él es el juez. Él es el juez divino, el juez justo. Él es el Hijo de Dios. Él es manso y humilde, pero Él también es un juez. Él es justo. Él tiene sus pies como llamas de fuego. Es decir, Él quiere que la justicia reine sobre esta tierra, sobre nuestras vidas principalmente. Y vemos que Él también se hace llamar aquí como el Hijo de Dios. Y tú dirás, bueno, pero el Hijo de Dios eso no tiene mucha relevancia. Pero quiero que sepas que aquí en Apocalipsis es la única vez que Él se hace llamar el Hijo de Dios. Búsquelo y usted lo va a encontrar cuando usted estudie. La única vez que Él se hace llamar el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo habían dos dioses. Por ejemplo, el César se le llamaba Dios y la gente se inclinaba a César, pero también estaba Zeus, que era adorado, y Zeus era un dios. Pero cuando Él dice el Hijo de Dios, Él está hablando, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Si tú verdaderamente confías en mí y tú me sigues, tú vas a ver que tú no tienes que seguir todas estas cosas que te imponen, porque yo estaré contigo. Es como la palabra que el Señor nos dio hace un rato. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pero ¿lo sabemos nosotros? ¿Entendemos nosotros la magnitud de los pensamientos de Dios acerca de nosotros? Cuando nosotros no conocemos quién es Dios, entonces nos dejamos engañar por las voces del enemigo. Y pensamos que Dios no está a nuestro favor, que yo pequé y ya Dios no puede extender su mano sobre mí. Y vemos que todo está a la distancia de solamente nosotros arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usualmente Él usa para describirse el Hijo del Hombre, que es una imagen de humildad, de compasión, de ternura, de quién es Jesús. Pero Él lo usa más para los creyentes que son perseguidos. Pero aquí Él se hace llamar el Hijo de Dios. Y esto está resaltando su deidad. Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Aquel el que se mueve en medio de ustedes, el que ve lo que está en tus corazones, el que puede librarte de la muerte y también el que puede llevar tu vida a la muerte. Por eso Jesús le dijo, no teman al hombre, témanme a mí, que soy capaz de tomar sus almas y tirarlas al infierno. No debemos de tener temor a ningún ser humano. Un ser humano, ¿qué nos puede hacer? Pero Dios, a Dios sí debemos de temerle. Tener temor. Aquí Él nos da ese recordatorio. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no soy un Dios. Yo soy el Hijo de Dios. A mí me molesta muchísimo cuando yo oigo gente que dice Diosito. Oh, Diosito. Él no es Diosito. Él es el Dios grande y poderoso, el creador de toda la tierra. Aleluya. Él es el Dios, el que siempre fue, el que es y el que siempre será. Aleluya. Y cuando dice aquí la palabra que Él tiene sus ojos como llamas de fuego, quiere decir que Él lo ve todo. Él lo ve todo. Él mira los secretos más profundos de tu corazón. Él lo sabe todo. Las cosas más oscuras de tu vida, lo que pasa en las iglesias, Dios lo mira todo de nosotros. Lo que pensamos, Él escudriña. Da miedo, pero es la verdad. Él escudriña todo. Por eso es que con Dios no podemos ocultar nada, porque ya Él lo conoce todo. En el Salmo 139 dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y he aquí ya tú la sabes toda. Dios la conoce toda. Y Él está diciendo aquí, no te puedes ocultar.
No puedes fingir, no puedes encubrirte. Yo sé lo que está pasando. Y eso lo dice el Señor. Dios tiene el control. Mira lo que dice en Hebreos 4. Nos dice, Hebreos 4 nos dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está al descubierto. Todo se sabrá algún día. Todos tenemos que dar cuenta. Y esta es una imagen que nosotros vemos aquí de Cristo, en la cual nosotros pensamos mucho, ¿verdad? En nuestro tiempo que nosotros vivimos, ¿no? Saber que delante de Dios nosotros estamos desnudos. Nosotros vamos a dar cuenta a Él de todas las cosas. Las trampas que a veces caemos en este tiempo, en esta sociedad. Y por eso la carta de Tiatira es tan fuerte, porque tiene mucho que ver con nuestro tiempo. Son herejías que se van a ir filtrando, que se van moviendo, pensamiento, gnosticismo, que comenzó en ese tiempo y que ahora es tan fuerte. Eso de la ciencia, el conocimiento, persiguiendo los secretos más profundos y buscando esas cosas que esas cosas no están reveladas para todo el mundo. Esas cosas solamente no son reveladas a algunas personas. Eso se llama gnosticismo y eso es muy fuerte ahora, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. No tenemos que buscar las profundidades de las cosas que no están en la palabra, porque lo único que tú y yo debemos de conocer es la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Es lo único. Esas cosas de que no, son conocimientos, cosas muy ocultas, y muchos de nuestros jóvenes caen en esa trampa cuando entran a la universidad. Comienzan a escuchar a los maestros y ellos comienzan a hablarte de todas esas. Es que son cosas reveladas solamente para nosotros. Váyase solamente a YouTube para que usted vea cuántos disparates usted va a ver ahí. Y gente, y hasta líderes cristianos hablando de cosas que son totalmente fuera de la Biblia, infiltrando lo que es el gnosticismo aquí en la iglesia de Dios. Así que, pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Dice la palabra aquí en Apocalipsis 1, él dice sus pies. Él habla otra vez. Él dice: sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Estaban como si fuera al rojo vivo. Y en las escrituras el bronce es la imagen del juicio. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios en el tabernáculo, pero había lo que era el altar de bronce, que ahí era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Porque el altar de bronce nos habla a nosotros de que un día habrá un juicio para aquellos que no creyeron en Dios. Apocalipsis 19:15 dice: él pisa el lagar del vino del furor y de la tierra del Dios y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es un Cristo, Él es el Dios que ve y que sabe todo como el Hijo de Dios. Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que viene en el juicio. A Dios nada lo va a tomar por sorpresa ni desapercibido. ¿Tú crees que Dios no está mirando todas las cosas que se están moviendo en esta sociedad? Dios lo está viendo, y Dios está viendo también que nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz, vamos a hacer. Nos vamos a contaminar para no ser rechazados, para no dejar de pertenecer a esos grupos, o nosotros vamos verdaderamente a confiar de que si Dios está con nosotros, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús aquí no va a venir esta vez para traer consuelo, sino que Él va a venir la próxima vez que el Señor venga. La Biblia dice que Él va a venir para traer juicio. Él viene como juez. Ay, pastora, pero si Él es tan dulce y Él es tan bueno, ¿por qué usted habla así de Jesús? Sí, Él es dulce, Él es bueno, Él es manso, pero Él es un juez también. Y Él va a hacer justicia
para los que hacen iniquidad, para aquellos que Él le ha dado la oportunidad de arrepentirse y no se arrepienten. ¿Saben? Dice la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. Hay un tiempo, Él nos da un tiempo, y nosotros en ese tiempo debemos de aprovecharlo. Ahora mismo estamos viviendo ese tiempo, el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo de la gracia del Señor. Es un tiempo donde nosotros podemos venir y arrepentirnos, venir a sus pies y pedir perdón cuando estamos caminando de manera errada. Gloria a Dios. Lamentablemente habrá muchos que su destino final será el infierno si no se arrepienten, pero todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo para verdaderamente buscar al Señor. Y hay dos cosas muy importantes que yo estuve observando aquí. Y fíjate en esto, la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia, que es una iglesia que está muy enfocada a los cristianos, ¿se acuerdan? Era una iglesia muy celosa con la predicación de la palabra. Era una iglesia que cuidaba la verdad, la sana doctrina. Pero había algo que Jesús les reprochaba, y era que ellos habían perdido su primer amor. Ahora fíjate en Tiatira. Tiatira, Dios la elogia porque era una iglesia que tenía amor. Pero ellos toleraban la falsa enseñanza. Ellos eran débiles en la verdad. Y nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia, necesitamos ambas cosas. Necesitamos tener verdad y necesitamos tener amor. No podemos hacer uno y comprometer lo otro. Necesitamos caminar en ese equilibrio que Dios nos ha llamado. Y es por eso que Jesús le habla a estas iglesias. Y hoy en día tú puedes ver que tú puedes encontrar iglesias que tienen mucho amor. Que una de las características de ellos es mucho amor. Su visión es una iglesia llena de amor. Y también podemos encontrar otra iglesia donde su característica fuerte es la predicación de la palabra. Es una iglesia celosa con la verdad. Pero a veces es raro tú encontrar que tenga las dos cosas. Que sea una iglesia que esté equilibrada, que tenga amor, pero que sea también una iglesia que camine en la verdad de la palabra. Y nosotros el día de hoy tenemos que ser fuertes en ambas cosas, procurar ambas cosas. Y cuando Él le dice a la iglesia, ahora quiero hablar de Jezabel, quería decirle quién era Jesús primeramente, y la autoridad que Él tiene para juzgar a la iglesia, porque Él es el Hijo de Dios. Él no es el hijo de un Dios, Él es el Hijo de Dios, el Señor de toda la tierra, el Creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él tiene toda autoridad de hacer juicio, de juzgar, de reprender, de llamar a corrección a la iglesia. Él tiene la autoridad. Y vamos a hablar un poquito de Jezabel. Él entonces le dice a Jezabel, le dice a la iglesia: tú toleras a esta mujer Jezabel. Jezabel, como les dije ahorita, no era probablemente el nombre de ella verdadero. ¿Quién conociendo la historia bíblica va a poner Jezabel? ¿Verdad? Es probablemente un símbolo, un nombre simbólico aquí, que se trata del comportamiento de ella, la influencia en la iglesia, que era como la influencia que tenía la antigua Jezabel, la esposa del rey Acab. Fue tan fuerte esta Jezabel que su espíritu, su carácter es comparado en la Biblia con gente que tiene un comportamiento malvado, diabólico, manipulador. Entonces la compara a ella, ese espíritu, ¿verdad?, que se mueve a través de los tiempos, ¿no? Y habla de esta mujer que fue la mujer más malvada del Antiguo Testamento, fue Jezabel. Y en Primera de Reyes dice que ella fue la hija del rey de los Sidonios, y ella era la esposa del rey de Acab, el rey de Israel. Imagínense, el diablo se casó
con uno de los reyes, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y él fue también el rey más malvado que hubo en Israel. Usted lo puede buscar en Primera de Reyes 16. Ella era probablemente la mujer más mala, más diabólica conocida en el Antiguo Testamento. Fue una mujer fuerte, dominante y controladora. Ella fue una mujer que obtuvo lo que quería. Tenía una personalidad fuerte y era obstinada. La Biblia dice de que la obstinación es como pecado de idolatría. Es algo bien fuerte. Ella destruyó a aquellos que la desafiaban, que la retaban, y obtenía lo que ella quería, incluyendo tratar de derribar y destruir al profeta Elías y a los profetas de Dios. Y ella terminó, como todos sabemos, cómo murió Jezabel, de una manera muy terrible, muy mala. Y esta mujer trajo sus propios dioses, ¿verdad? Extraño. Oiga cuál fue lo que Dios más odió de esta mujer. Ella trajo sus propios dioses a la nación de Israel. Y entonces promovió que se adorara tanto al Dios de Israel y a Baal. Y ella decía, no, eso no es nada. Eso no es nada, adorar a Baal y adorar al Dios de Israel. Y sabemos que adorar a Baal involucraba muchísimas prácticas inmorales, como tener orgías, sacrificar a los niños, sacrificio de los niños, tantas cosas. Y ella involucró esto. ¿Sabe cómo se llama esto? Sincretismo. Sincretismo. Y el sincretismo es tratar de fusionar creencias contradictorias y juntarlas. Y eso fue lo que ella trató de hacer cuando hizo que adoraran a Baal y adoraran a Dios. Eso sucedió mucho en el primer siglo de la iglesia. En el segundo, en el tercero, comenzaron a traer para que la gente pudiera adorar esos ídolos que tenían. Le pusieron nombre. Ok, esa es Diana, la diosa de los efesios, que vamos a ponerle María. Búsquelo y usted lo va a encontrar, que así fue que surgió todo eso. Y comenzó a venir ese sincretismo. Y comenzaron a unirse las religiones paganas y el cristianismo. Y por eso hoy estamos con tantos problemas. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a querer infiltrar las mentiras para que nosotros las creamos. Entonces Jezabel del Nuevo Testamento, la que habla aquí en el libro de Apocalipsis, ella mantenía una posición respetuosa en la iglesia. Ella tenía una enorme influencia, según nosotros leemos aquí. Ella tenía un lugar de preeminencia y además tenía una fuerte personalidad. El nombre real de ella no se sabe, no lo dice la Biblia, no lo sabemos, pero lo más probable es que era otro nombre. Pero todas las características de su personalidad eran semejantes a esa mujer del Antiguo Testamento. Y ella estaba determinada a mantener su postura, aun cuando Jesús la confrontó. Porque dice, la he llamado y le he pedido que se arrepienta, pero no ha querido. Jesús mismo dice eso. Quiere decir que Jesús la confrontó, pero ella siguió con su postura y ella negó a arrepentirse. Dice que esta Jezabel, aquí la describe, ella misma se llamaba profetisa. Y vemos que en las escrituras hay muchas evidencias de profetisas que existieron, profetas verdaderas, ¿no? Como Ana, como Débora, Miriam, las hijas de Felipe, eran profetas de Dios. Pero esta Jezabel era una profeta falsa. Ella misma se puso el nombre, ella se ungió. Ella se ordenó ella misma. ¿Usted ha conocido gente así que se ordenan? Se ungen como pastores, plantan iglesias sin cobertura, sin nada, como profetas del Señor. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque esto es bien serio, amado. Esto es bien serio, pero eso ya es un tema para otra sesión.
Pero esta Jezabel no era una profeta verdadera. Vemos aquí el corazón obstinado de ella, que provocó que ella misma se nombrara profetisa. Nosotros una vez, al principio, cuando comenzamos celebración, nunca se me olvida, nosotros tuvimos que sacar de la iglesia a una mujer que se hacía llamar profeta y visitó muchas casas y metió mucha gente diciendo que se iban a morir, que venían cáncer para ellos, que Dios los postraba en cama. Y fue difícil, porque son fuertes. Y yo tuve que enfrentar a esa mujer. Y yo le dije, aquí no hay más profeta. Aquí nosotros no te hemos nombrado profeta. Aquí la única profeta de esta casa soy yo. Y ella dijo, no, pues a mí Dios me llamó, pues será en otro lado, pero en esta casa Dios no te ha llamado. Fue algo muy fuerte. Cuando yo salí de ahí, pregúntale al pastor, yo salí con un dolor de pecho que casi me iban a llevar al hospital. Porque tú enfrentarte con el mismo demonio no es fácil. Pero tú tienes que confrontar lo que no es de Dios. Amén. Con la verdad de la palabra. Dale un aplauso al Señor. Ella se proclamó a sí misma y tomó funciones ella misma, se reconociéndose ella misma como la profeta de esa casa. Ella atribuyó sobre su vida la inspiración divina y la autoridad divina. Ella se atribuía estar hablando la verdad, pero ¿qué decía la Biblia? Eran mentiras. Ella engañaba a las personas que lo seguían. Usualmente este tipo de personas arrastra gente que son llevadas muchos por las emociones, que le gustan que le hablen cosas bonitas, que probablemente no estudian mucho la Biblia. Son gente que no le gusta mucho las escrituras. Tú le dices, lee la Biblia, ay no, es que me da sueño. Ese tipo de gente que tú oyes que dice así, es que me da sueño, es que no la puedo leer. Tenemos que siempre mantenerlos cubiertos porque son personas fáciles de dejarse engañar. Personas que no conocen las escrituras, que no van a los estudios bíblicos. Hello. Diga ouch. Que nada más conocen el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y el Salmo 91, aunque ande en valle sombra de muerte. ¿Cuántos se aprendieron ese salmo en la pandemia? Esta mujer estaba dentro de la iglesia, en una iglesia que Jesús alabó por tener amor, fe, servicio y una perseverante paciencia. Y esa mujer estaba ahí. Lo que le quiero decir, que no necesariamente tiene que ser que toda la iglesia esté perdida para que haya alguien que está bien endemoniado dentro de la iglesia. Ella era una mujer en la iglesia, una mujer respetada, una mujer con influencia. Ella era una líder, la seguían personas, la admiraban y la respetaban. Por eso el texto dice que ella estaba enseñando y seduciendo a mis siervos. Enseñando y seduciendo a mis siervos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, con sus enseñanzas engaña a mis siervos. Personas que verdaderamente tenían un corazón bueno, personas que buscaban al Señor de verdad, de una manera genuina. Sin embargo, estaban siendo arrastrados por ella. Ella entra a la iglesia y ella está engañando a la gente. Ella los está desviando de la verdad, los está guiando al error y los engaña a ellos y no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta de que sus enseñanzas no son verdad, porque son niños. Por eso el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos de dejar de ser niños, dejar de beber la lechita. Gente ya con 5, 10 años en el Señor, 13 años. Ay, que no me miró, que no me saludó, que se pone el bobo. Ya, esas son personas inmaduras. Ya dice Pablo, deje de tomar leche y coma vianda. ¿Sabe lo que es vianda? Yuca, plátano, papa,
todo eso, carne, pollo, coma comida fuerte. Porque cuando nosotros no crecemos, somos guiados. Y eso es muy peligroso porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, amados. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos fuertes, donde el enemigo se está manifestando. Y tenemos que ser personas de la palabra y de amor también. Denle un aplauso al Señor. Hay muchas herejías que se están infiltrando. Esas herejías vienen del primer siglo. Por eso el Señor es tan fuerte atacando todo esto en el libro de Apocalipsis. En el libro de Mateo 18 nos habla de la seriedad de guiar a los pequeños de Dios al pecado. Él dice, el Señor dice, pero cuando crees, Él dice aquí, cuidado con aquellos que hagan caer a algunos de mis pequeñitos. ¿Qué pequeñitos? ¿Son de los niños? No, Él está hablando de gente nueva, con un corazón inocente, que se deja seducir con facilidad. Y esta mujer no se crea que hablaba cosas abiertamente malas. Ella mezclaba mucha verdad con la mentira. ¿Usted cree que el problema de Satanás fue que él habló todo mentira a Eva? No, él le dijo muchas cosas que eran verdad. ¿Y sabe lo que es pecado? Pecado no es recibir la mentira, es recibir lo que no es bueno y no es agradable delante de Dios. Porque tú puedes decir, no, pero eso es bueno, no, pero eso está bien, pero es bueno y agradable a los ojos de Dios. Y ella mezclaba la verdad con la mentira. Usualmente la gente que engaña mezcla mucho la verdad con la mentira, y les gusta ser maestros, les gusta enseñar. Y esta mujer, vemos aquí, dice Santiago, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros, bien sabe que el juicio que recibiremos será mayor. Claro, y eso yo verdaderamente, cuando yo estaba preparando esto, yo misma me puse en tela de juicio. Yo dije, Señor, verdaderamente escudriña mi corazón y permite que cuando yo me pare a enseñar, yo pueda enseñar esta palabra con responsabilidad, con temor tuyo, hablando la verdad. Porque nosotros los que enseñamos vamos a dar, no va a ser que Dios va a decir, ay, qué lindo predicaste. No, Dios va a sacar en su escrutinio todas las cosas, los errores que nosotros verdaderamente dijimos de Él y que seducimos a otro a descarriarse o a no seguir la verdad. Es algo bien delicado, amado. Esta mujer era una maestra. Probablemente era la maestra oficial de la iglesia. Y es muy importante que nosotros, como cuerpo de Cristo, por eso es importante, aprendamos a rendir cuentas. Líderes, tenemos que aprender a rendir cuentas. No se pueden enojar cuando se les pida cuenta de lo que ustedes están haciendo, de lo que se está enseñando. Hay que dar cuentas a nuestras autoridades, a los que están responsables de salvaguardar la doctrina, de que se predique verdaderamente la verdad, de que se enseñe lo que es correcto. Tenemos que aprender como líderes a dar cuenta. ¿Sabe qué nos va a decir Jesús cuando nos llame? Dame cuenta de tu administración en la tierra. Dame cuenta de tu administración. Eso es lo que Él nos va a decir. Y por eso nosotros tenemos que hacer las correcciones adecuadas y supervisar, ¿verdad? Y corregir las cosas que son necesarias. Así que el problema de esta iglesia era que ellos la toleraban. Ellos dejaban que ella siguiera enseñando y siguiera siendo de influencia y nunca la removieron. La iglesia de Tiatira fue una de las iglesias que fue eliminada, fue de las que menos duró, porque el pecado fue muy fuerte en esta iglesia. Y este es un asunto que Jesús lo aborda aquí en esta palabra, y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si vamos a enseñar, examínese. Hay mucha gente predicando en YouTube. Tenga cuidado. Hay gente
que usted no sabe ni de dónde salió, quién lo patrocina, nada de eso. Tiene que tener mucho cuidado de eso y que las escrituras puedan juzgar. El peligro, este peligro que representa en la iglesia de Tiatira se puede representar hoy, porque atenta contra nuestra fe, atenta contra nuestros fundamentos y contra lo que es la doctrina práctica y básica del Señor Jesucristo. Y esto, cuando esto es removido, estos fundamentos son removidos, la gente entonces aprende a vivir una vida liviana, sin santidad, y no le importa tanto seguir verdaderamente los patrones de Dios, sino las cosas que dictaba el mundo. Eso era algo que sucedía mucho aquí en esta iglesia. Y habían dos cosas que surgieron en esta enseñanza. Una de ellas era la herejía que trajeron, ¿verdad? Fue lo que era el legalismo. Todo era la ley. ¿Sabes lo que es el legalismo, verdad? La ley, tú tienes que hacer lo que dice la ley, la ley, la ley. Todo vivir por la ley, sin amor, no hay gracia. Ese es el legalismo, ¿no? El legalismo es un extremo. Pero también ellos tenían otro extremo que era la gracia. Y yo les quiero terminar, porque voy a dar paso en este tiempo. Vamos a tener un tiempo muy importante. Te quiero terminar con una ilustración. Probablemente tú la has escuchado. Y nosotros tenemos que evaluar esto, ¿no? El balance que Dios nos está llamando de amor y de la verdad. La gracia, pero la verdad también. Y el legalismo se inclina a un lado y muchos de los que viven la gracia se inclinan a otro. Peco hoy, mañana empato. Mañana voy a la iglesia, pido perdón y ya. Usted sabe que hay muchas iglesias, muchas personas que son así, ¿no? Que tienen una vida los fines de semana y el domingo en la mañana van a la iglesia y piden perdón. O tienen una vida en la semana, hacen trampas, hacen cosas y llegan a la iglesia y piden perdón. Pero Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, Él es que escudriña todas las cosas. Y una de las cosas que quiero hablarles de esta ilustración es cómo nosotros podemos mantener el balance. Fíjate que es como cuando tú vas en un carro, en un highway. ¿Se han dado ustedes cuenta que un highway tiene lo que es el lado de, nosotros en nuestro país le decimos acotamiento o el paseo? ¿Cómo le dicen ustedes? Donde que usted se sale suena shoulder en inglés, y lo que no se lo saben en inglés, o ya todo el mundo dice shoulder. Bueno, en una calle de dos vías, digamos la 751, ¿verdad? Si tú, que son dos vías, una vía que viene y otra vía que va. Si tú, ¿qué es legalismo? Vamos a suponer aquí lo que es el legalismo. El legalismo es tú manejar en el shoulder. ¿Por qué? Porque es incómodo. El legalismo está lleno de reglas. No hagas, no comas, no vistas, no uses, no te rías. Tantas cosas, tantas cargas que uno mismo no la puede llevar. Es un extremo, ¿verdad? En la vida en Dios. Pero también está la gracia. Si solamente nosotros practicamos la gracia, es como que tú vas en el medio de esas dos vías. Esa es la gracia. ¿Qué te va a pasar si tú vas en el medio de esas dos vías? Viene un carro de frente y te va a llevar. Tú, ay no, qué rico, aquí voy solo, ¡pum! ¿Verdad? Y te va a llevar. Pero, ¿cuál es el balance que Dios quiere que nosotros vivamos? Una vida balanceada, sabiendo que tenemos su gracia, tenemos su amor, pero también debemos de vivir bajo sus estatutos y sus leyes. Y cuando nosotros caminamos, cuando nosotros manejamos en el carril correcto adentro,
primero el viaje va a ser placentero porque tú no tienes que ir en el acotamiento. Y segundo, tú no tienes que ir en el medio sabiendo que otro carro puede venir y te puede atropellar. Pero cuando tú vas en el carril correcto, tú puedes tener una buena experiencia de viaje y llegar hasta el destino que tú quieres llegar. Cuando nosotros verdaderamente seguimos al Señor y tratamos de vivir esa vida en equilibrio, en la palabra, ¿verdad?, en el amor, recibiendo la gracia, el regalo de la gracia, porque la gracia es un regalo de Dios para nosotros. Y recibiendo esa gracia y caminando en sus estatutos, entonces nosotros podemos llegar hasta nuestro destino eterno y tener una buena experiencia aquí en la tierra, ¿verdad?, de caminar con el Señor, de vivir una vida verdaderamente agradable a Dios. Así que denle un aplauso al Señor, póngase de pie. La semana que viene vamos a terminar con esta iglesia. Lo que sigue es mejor. Lo que sigue es mejor. Es una iglesia difícil, pero Dios en todo esto nos enseña a nosotros verdaderamente caminar correctamente en Dios, buscando la verdad, agradándolo y también recibiendo su amor. Dios es bueno.